El mundo moderno nos ofreció una promesa seductora. Con el tiempo, la ciencia y la organización, todo sería resuelto. La miseria sería erradicada, el sufrimiento domado, los conflictos disueltos en fórmulas racionales. Creímos que el avance técnico era sinónimo de avance humano. Si construíamos sistemas cada vez más eficientes, el caos daría lugar al orden y finalmente viviríamos en paz. Pero algo comenzó a desmoronarse por dentro. No fueron las máquinas las que fallaron. Fue el ser humano quien, aún rodeado de soluciones, continuó perdido, como si el alma hubiera sido silenciada, olvidada en el asiento trasero, mientras la civilización aceleraba rumbo a ninguna parte. Con cada nuevo invento, la promesa se repetía. Esta vez seremos felices de verdad, pero la inquietud no desapareció. Al contrario, creció proporcionalmente a la eficiencia. Una contradicción surgió que nadie quiso enfrentar. ¿Cómo puede el progreso dejarnos tan fragmentados? Las soluciones se multiplicaron, pero también la incomodidad. El cuerpo era cuidado, la mente entretenida, pero algo más profundo quedaba al margen, ignorado, como si la esencia de lo humano, lo que pulsa entre el bien y el mal, entre razón y locura, se negara a ser reducida a algoritmos y gráficos de metas. Esta es la historia de cómo Dostoyevski reveló que el progreso puede ser la jaula más sofisticada jamás construida. Fyodor Dostoyevski nació en Moscú en 1821, hijo de un médico militar autoritario. Su infancia estuvo marcada por la severidad, el miedo, la sensación de estar siendo observado constantemente. Aquel ambiente doméstico era un pequeño estado totalitario, reglas rígidas, castigos severos, amor condicionado al desempeño. Aprendió temprano lo que era vivir bajo control y aprendió también a odiarlo. Hoy, niños crecen bajo vigilancia digital, cada clic monitoreado, cada nota comparada, cada comportamiento analizado. La severidad cambió de forma, pero no de esencia. A los 28 años, Dostoyevski fue arrestado. Crimen político, conspiración contra el zar. Él y otros jóvenes intelectuales fueron llevados al paredón de fusilamiento, vendados, listos para morir. En el último segundo la ejecución fue suspendida. Era un teatro psicológico, una tortura cuidadosamente planeada para quebrar sus almas. Dostoyevski fue enviado a Siberia. 4 años de trabajos forzados, cadenas en los pies, conviviendo con asesinos, ladrones, violadores. Allí en el infierno helado, vio algo que la élite intelectual de San Petersburgo jamás vería. Vio al ser humano sin máscaras, sin teorías, sin idealizaciones. Vio la crueldad, sí, pero también vio dignidad en los lugares más improbables. Vio hombres destrozados que aún preservaban algo inquebrantable dentro de sí. Y vio que ninguna teoría filosófica, ningún sistema político, ninguna promesa de progreso podría explicar o controlar esa fuerza. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser destruidos antes de despertar? ¿Cuántos traumas son necesarios para dejar de creer en las mentiras reconfortantes? Cuando regresó, Dostoyevski ya no era el mismo. Había muerto en el paredón y renacido en Siberia. Sus contemporáneos hablaban de progreso, de razón, de sistemas perfectos. Él hablaba de abismo, de contradicción, de libertad que asusta, porque vio que el ser humano no solo quiere comodidad, quiere significado. Y muchas veces el significado está justamente en el dolor, en la lucha, en la negativa a adaptarse. Si sientes que existe algo profundamente erróneo con el mundo pero no logras nombrarlo, si desconfías de las promesas fáciles y buscas lucidez en lugar de confort, suscríbete a este canal, porque aquí no hay optimismo barato. Hay verdad. Deja tu like, no porque sea una petición, sino porque es una señal de que aún no ha sido completamente domesticado. En Siberia, Dostoyevski trabajó al lado de hombres que la sociedad consideraba basura, criminales, animales, pero descubrió algo perturbador. Muchos de ellos eran más auténticos que los intelectuales de salón que hablaban de mejorar a la humanidad mientras tomaban té. Esos hombres despreciables, según la moral oficial, al menos no mentían sobre quiénes eran, no fingían bondad, no disfrazaban el odio con sonrisa educada. Allí, en las barracas heladas, durmiendo sobre tablas de madera, comiendo pan negro infestado de gusanos, observó el teatro brutal de la supervivencia.
Vio hombres pelearse hasta la muerte por un pedazo de pan. Vio otros compartir su última ración con un moribundo. Vio crueldad gratuita y compasión inexplicable, a veces en la misma persona, en el mismo día. Y esa contradicción lo fascinó, porque revelaba algo que las teorías progresistas ignoraban completamente. El ser humano es un misterio, no una ecuación a resolver. Los intelectuales en sus salones hablaban del hombre ideal, del ciudadano ilustrado, del ser racional que tomaría decisiones perfectas si tan solo recibiera la educación correcta. Pero Dostoyevski vio que incluso los hombres más educados podían ser monstruos refinados, mientras que analfabetos condenados a cadena perpetua podían tener momentos de nobleza inexplicable. La educación no garantizaba bondad, la pobreza no causaba maldad. Había algo más profundo, más oscuro, más libre operando en el corazón humano. Mientras tanto, en San Petersburgo, los progresistas debatían sobre cómo crear al hombre perfecto. Creían que bastaba educación, leyes justas y organización social para eliminar el mal, como si el ser humano fuera una máquina que solo necesitaba ajustes. Dostoyevski vio la ingenuidad asesina de esa visión porque conoció el mal de cerca y sabía que no viene de la ignorancia, viene de dentro. Es una elección, una posibilidad inscrita en la propia libertad. Hoy vemos el mismo patrón. En las redes sociales, personas exhiben bondad performática, postean causas, demuestran indignación selectiva, pero detrás de la pantalla son crueles, envidiosas, mezquinas. El mal no disminuyó, simplemente se volvió más educado. La revelación psicológica central que Dostoyevski tuvo fue esta: el ser humano puede preferir el caos a la paz, puede elegir la destrucción, aun sabiendo que es autodestrucción. No por ignorancia, sino por rebeldía, porque obedecer un orden perfecto, aunque sea racional, es insoportable, es rendirse a la condición de pieza, y algo dentro de lo humano grita: yo no soy una pieza, soy libre, aunque esa libertad me lleve a la ruina. Este fue el mecanismo de control que identificó entre líneas del progreso, el intento de borrar la libertad en nombre de la seguridad, la promesa de un mundo sin dolor, sin elecciones difíciles, sin consecuencias. Un mundo de niños eternos, protegidos, tutelados, incapaces de asumir responsabilidad por la propia existencia. Y quien osa rechazar ese paraíso infantil es visto como loco, como peligroso, como obstáculo al bien común. En 1864, Dostoyevski publicó Memorias del subsuelo. Estaba endeudado, enfermo, consumido por crisis de epilepsia. Su primera esposa había muerto, su hermano también. Escribía de noche, en la soledad, bajo la luz débil de velas. Y en ese estado de desesperación total, creó una de las obras más radicales de la literatura occidental. La obra nació de rabia, rabia contra los utopistas que prometían paraísos terrenales, rabia contra los racionalistas que creían poder domesticar el alma humana con lógica, rabia contra una generación que confundía comodidad con libertad. Dostoyevski escribió cada palabra como si fuera un puñetazo filosófico. No buscaba agradar, buscaba despertar, o al menos incomodar tanto que la indiferencia fuera imposible. El libro no es una novela convencional, es un grito filosófico, un manifiesto contra la ilusión del progreso. El narrador es un hombre que vive en el subsuelo, no literalmente, vive al margen, aislado, rechazando el mundo que todos celebran. Observa la sociedad desde abajo, desde afuera, con lucidez corrosiva, y hace una declaración devastadora. El hombre necesita solo voluntad independiente, cueste lo que cueste. Esta frase resume toda la obra. El hombre del subsuelo no quiere felicidad, quiere autonomía, prefiere sufrir siendo libre a ser feliz como esclavo, y ese rechazo es la piedra en el zapato de todo sistema que promete salvación colectiva, porque expone la farsa. Si el progreso realmente libera, ¿por qué necesita ser impuesto? Si la felicidad prometida es real, ¿por qué algunas personas la rechazan con tanta vehemencia? Cuando la obra fue publicada, causó escándalo. Los críticos progresistas la llamaron nihilista, destructiva, peligrosa. Dijeron que Dostoyevski estaba glorificando la irracionalidad, promoviendo la regresión, atacando la ciencia. No entendieron, o tal vez entendieron demasiado bien, porque Memorias del subsuelo no ataca la razón en sí,
Ataca la arrogancia de creer que la razón lo puede todo. Ataca la fantasía de que el ser humano puede ser perfeccionado como se perfecciona una máquina. El símbolo central de la obra es el Palacio de Cristal, una construcción real, erigida en Londres como símbolo del triunfo de la civilización. Todo allí era luz, transparencia, orden. Para los optimistas, era la prueba de que la humanidad estaba evolucionando. Para Dostoyevsky, era una prisión reluciente, un lugar donde no hay sombras, no hay misterio, no hay espacio para el error, donde todo ya fue decidido, donde la libertad es innecesaria porque todo funciona perfectamente. El Palacio de Cristal representaba el sueño utópico del siglo XIX, un mundo donde la arquitectura misma garantizaría armonía, donde la ciencia organizaría la vida de tal manera que el conflicto sería imposible, donde cada necesidad sería anticipada y satisfecha, donde el ser humano, finalmente liberado de la lucha por sobrevivir, podría dedicarse a ser feliz. Pero Dostoyevsky vio en ese sueño una pesadilla, porque un mundo sin posibilidad de error es un mundo sin posibilidad de elección, y sin elección no hay humanidad. Solo engranajes perfectos en una máquina perfecta. El hombre del subsuelo mira el Palacio de Cristal y siente náuseas. No admira su perfección, la teme, porque intuye que en ese mundo no hay lugar para él, no hay lugar para quien duda, para quien sufre, para quien se niega a ser optimizado. En ese mundo su existencia es una anomalía a ser corregida, un error en el sistema, y prefiere vivir en el subsuelo, en la suciedad, en la contradicción, a vivir en ese palacio inmaculado donde todo está resuelto, menos el problema de ser humano. ¿Y por qué esta obra continúa vigente? Porque vivimos en el Palacio de Cristal digital. Algoritmos predicen nuestros deseos, redes sociales organizan nuestra realidad, sistemas de crédito determinan nuestro valor. Todo es monitoreado, optimizado, ajustado. Y cuando alguien se revela, cuando alguien dice, no quiero ser parte de esto, es tratado como defectuoso, como si necesitara terapia, medicación, ajuste, como si su rechazo fuera síntoma de enfermedad y no señal de lucidez. Dostoyevsky identificó 3 mecanismos por los cuales el progreso aprisiona al ser humano, y todos están más vivos hoy que nunca. Primero, el control por el placer. En el Palacio de Cristal no hay sufrimiento, hay entretenimiento infinito, distracción permanente. Cada deseo es inmediatamente satisfecho, y eso no es liberación, es anestesia. Aldous Huxley lo llamaría soma. Nosotros lo llamamos dopamina, redes sociales, series, pornografía, consumo, notificaciones, un torrente incesante de estímulos que impide el silencio, porque en el silencio la pregunta aparece, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y esa pregunta es peligrosa. Entonces nos mantenemos ocupados, siempre scrolleando, siempre consumiendo, siempre entretenidos, nunca pensando. El sistema descubrió algo genial. No necesita cadenas físicas, no necesita guardias, no necesita muros, solo necesita mantenerte distraído, mantenerte persiguiendo el próximo placer, el próximo like, el próximo episodio, la próxima compra, la próxima notificación. Y mientras persigues esas migajas de dopamina, no te das cuenta de que tu vida está pasando, de que estás envejeciendo sin haber vivido realmente, de que cambiaste tu tiempo, tu atención, tu existencia por entretenimiento prefabricado. Y lo más brutal es que no fuiste forzado, elegiste esto. Cada vez que tomas el teléfono en un momento de aburrimiento, cada vez que enciendes la televisión para no pensar, cada vez que compras algo que no necesitas solo para sentir un momento de satisfacción, estás eligiendo la anestesia, estás eligiendo no sentir, no enfrentar, no vivir profundamente, y el sistema aplaude tu elección. Porque un ciudadano entretenido es un ciudadano controlado. Segundo, la manipulación del lenguaje. Orwell lo llamó neolengua. Dostoyevsky lo vio antes que él. La capacidad del sistema de redefinir palabras hasta que pierdan el sentido. Libertad se convierte en obediencia a las normas. Autenticidad se vuelve performance en redes. Progreso se transforma en conformismo. Y quien señala esto es acusado de ser negativo, tóxico, atrasado. La narrativa oficial no necesita ser verdadera, solo necesita ser repetida hasta que todos crean.
o hasta que tengan miedo de cuestionar. Observa cómo funciona. Toman una palabra que alguna vez significó algo real, algo tangible, y la vacían por dentro. Empoderamiento ahora significa comprar productos. Revolución significa cambiar tu foto de perfil. Activismo significa compartir publicaciones. Conciencia significa repetir slogans. El lenguaje se convirtió en una herramienta de control más sofisticada que cualquier ley. Porque cuando no puedes nombrar lo que sientes, no puedes pensar claramente sobre ello. Y cuando no puedes pensar claramente, no puedes resistir efectivamente. Y hay palabras que se volvieron armas. Si cuestionas la narrativa oficial, eres conspiranoico. Si dudas del consenso, eres negacionista. Si piensas diferente, eres peligroso. No importa si tus argumentos son válidos. No importa si tu lógica es sólida. El simple hecho de disentir te convierte en blanco. Y la mayoría de las personas, al ver lo que le pasa a quien disiente, aprende la lección. Se calla, se adapta, repite las palabras correctas aunque no crea en ellas, porque sobrevivir es más importante que ser honesto. Tercero, la infantilización y el conformismo. El sistema moderno no quiere adultos, quiere niños obedientes, personas que delegan decisiones a especialistas, que aceptan diagnósticos sin cuestionar, que siguen reglas sin preguntar por qué. La dependencia es cultivada como virtud. Quien osa pensar solo, quien osa dudar del consenso es castigado, no con violencia física, sino con exclusión social, cancelación, aislamiento. El miedo a ser diferente se convierte en la cadena más eficaz. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que toman decisiones realmente propias? La mayoría consulta qué pensar en las redes sociales, consulta qué sentir con su terapeuta, consulta qué hacer con su coach, consulta qué creer con influencers. Se han convertido en niños eternos buscando la aprobación de figuras de autoridad. Y el sistema adora esto, porque niños no se rebelan, niños obedecen si les das un caramelo. La dependencia psicológica es la cadena invisible más fuerte jamás inventada. No necesitas encerrar el cuerpo si ya encerraste la mente. No necesitas vigilar a quien se vigila a sí mismo esperando aprobación constante. Y lo brillante del sistema es que te hace creer que eres libre mientras te controla. Te dice piensa lo que quieras mientras te programa qué pensar. Te dice sé tú mismo mientras te castiga por serlo. Te dice somos una sociedad abierta mientras cierra filas contra quien realmente disiente. Y aquí está el dilema devastador que necesitas enfrentar en los comentarios. ¿Estás dispuesto a ser excluido para ser libre? ¿O prefieres pertenecer, aunque eso signifique traicionarte a ti mismo? Responde con honestidad brutal, porque esta es la pregunta que define tu existencia. Y no hay respuesta cómoda. Baja a los comentarios y responde. ¿En cuál de las tres jaulas te reconoces? Placer infinito, lenguaje controlado, infantilización aceptada. No mientas. No intentes parecer despierto si aún estás durmiendo. La verdad no necesita audiencia, pero necesita ser dicha. Aquí está la torsión más cruel que Dostoyevsky expone. La mayoría de las personas no quiere ser libre, quiere seguridad, quiere previsibilidad, quiere que alguien les diga qué hacer, cómo vivir, en qué creer, porque la libertad es peso, la libertad es responsabilidad. Libertad significa enfrentar la angustia de no tener certezas, de no tener garantías, de no tener a quién culpar cuando todo sale mal. Por eso el palacio de cristal seduce, ofrece un acuerdo tentador. Renuncia a tu voluntad y recibirás confort eterno. No sufras, no dudes, no te arriesgues, solo obedece y serás cuidado, serás protegido, serás feliz. La felicidad como anestesia, el placer como sustitución del sentido, y millones aceptan ese acuerdo sin siquiera percatarse. Es más fácil decir, no tuve opción que admitir, no tuve coraje. Es más cómodo culpar al sistema que asumir que traicionaste tus propios valores por seguridad. Es menos doloroso decir estoy atrapado que reconocer elegiste la jaula porque afuera da miedo. Y Dostoyevsky no te deja escapar con excusas. Te obliga a mirar la verdad de frente. Tuviste opciones, las tienes ahora, pero elegiste y sigues eligiendo el camino seguro, el camino que no requiere coraje, el camino donde puedes fingir que no eres responsable de tu propia vida. Piensa en tu rutina.
¿Cuántas elecciones realmente haces? ¿O solo sigues el flujo? Despiertas a la misma hora porque la alarma manda. Trabajas porque la cuenta no se paga sola. Consumes lo que la publicidad dice que es bueno. Piensas lo que las redes sociales dicen que es correcto. ¿Dónde está tu libertad en eso? ¿Estás viviendo o siendo vivido? ¿Eres el autor de tu existencia o apenas un personaje en un guión escrito por otros? El ejemplo cotidiano está en todas partes. Personas atrapadas en empleos que odian, pero no salen porque necesitan la seguridad. Relaciones muertas, mantenidas por miedo a la soledad. Opiniones que nunca osan expresar en público por miedo a ser juzgadas. Sueños enterrados porque no es realista. Esta es la prisión elegida, la jaula dorada. Y lo peor, tú mismo cierras la puerta cada mañana. ¿Cuántas veces ya traicionaste tus propios valores para no ser rechazado? ¿Cuántas veces fingiste estar de acuerdo para no causar incomodidad? ¿Cuántas veces te callaste cuando debiste haber gritado? ¿Cuántas versiones falsas de ti mismo creaste solo para ser aceptado? Y al final, ¿quién quedó debajo de todas esas máscaras? La paradoja es esta. La libertad que tanto decimos querer es la misma que más nos aterra, porque ser libre es estar solo, es no tener excusas, es asumir que la vida que tienes es resultado de las elecciones que hiciste o dejaste de hacer, y eso duele demasiado. Entonces preferimos la servidumbre voluntaria, entregamos nuestra voluntad y culpamos al sistema, al gobierno, a los demás, a cualquiera, menos a nosotros mismos. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto, no porque quieras ayudar, sino porque quieres probar si esa persona aún es capaz de enfrentar la verdad sin defenderse. La incomodidad es el filtro. Quien aguante vale la pena. Quien huya ya estaba perdido. Y entonces surge la figura más perturbadora de la obra de Dostoyevski, el idiota, el puro, el auténtico, aquel que se niega a jugar el juego social, que no miente, que no se adapta, que insiste en ser quien realmente es, cueste lo que cueste, y el mundo no tolera eso. Primero viene el ridículo, es considerado ingenuo, inmaduro, desplazado. Las personas se ríen de él, hacen bromas, dicen que necesita crecer, ser más realista, entender cómo funcionan las cosas, pero él no cede. Entonces viene el aislamiento. Nadie quiere estar cerca de alguien que expone, solo por existir, la cobardía de los demás. Su presencia es un espejo incómodo, no necesita acusar a nadie, solo con ser auténtico, revela la falsedad alrededor. Y finalmente viene la destrucción. El sistema no puede permitir que exista, porque si una persona puede vivir fuera de las reglas y aún preservar su dignidad, entonces las reglas pierden poder. Entonces necesita ser quebrado, humillado, aniquilado, para servir de ejemplo, para que nadie más ose intentarlo. Este patrón se repite a lo largo de la historia con precisión mecánica. Cada época tiene sus propios métodos de destrucción, pero el mecanismo es idéntico. En la antigua Atenas, Sócrates caminaba por las calles haciendo preguntas incómodas. No proclamaba tener respuestas, solo preguntaba, y eso fue suficiente para ser condenado a muerte, porque las preguntas genuinas son más peligrosas que cualquier afirmación. Las preguntas obligan a pensar, y pensar es el primer paso para dejar de obedecer. Cristo no levantó ejércitos, no conspiró contra Roma, solo vivió de acuerdo a sus principios, solo dijo la verdad sin cálculo político, solo se negó a inclinarse ante el poder, y fue crucificado. No porque fuera peligroso militarmente, sino porque era peligroso existencialmente, porque su mera existencia cuestionaba todo el orden establecido. Esto sucede desde siempre. Sócrates fue envenenado por hacer preguntas. Cristo fue crucificado por no inclinarse. Giordano Bruno fue quemado por no mentir. Y hoy basta un tuit fuera de línea para ser cancelado, despedido, borrado de la existencia social. Los métodos cambiaron. La hoguera es digital, pero el resultado es el mismo: silenciar a quien no se somete. La autenticidad amenaza estructuras porque las estructuras dependen de conformidad. Si todos mienten un poco, la mentira se vuelve normal, pero si alguien dice la verdad, expone el fraude colectivo. Y por eso necesita ser silenciado, no con argumentos, no con lógica, sino con destrucción de reputación, con aislamiento social,
con la conversión de la persona en ejemplo de lo que sucede cuando no obedeces. Aquí está el dilema real, que no vas a poder responder con facilidad. ¿Vale la pena preservar el alma si eso significa perder todo? ¿Vale la pena ser verdadero si serás destruido por ello? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la integridad o prefieres sobrevivir como una copia de ti mismo? La respuesta no es bonita, nunca lo fue. Dostoyevsky no ofrece redención, solo claridad, y la claridad duele. Si este video te incomodó, bien, no era para confortar, era para confrontar. Ahora tienes dos opciones: cerrar y fingir que no viste, o continuar y encarar lo que viene a continuación. La elección define quién eres. No voy a romantizar, no voy a prometer que resistir al sistema es fácil o glorioso. No lo es brutal, es solitario, y la mayoría de las veces nadie va a aplaudir, pero si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti aún late, algo que se niega a ser domesticado. Entonces aquí hay prácticas reales, duras, sin maquillaje. Primera, la pausa consciente. Interrumpir voluntariamente el flujo de estímulos, apagar el celular, quedarse en silencio, sin música, sin pantalla, sin distracción, 10 minutos al día, sin hacer nada, literalmente nada. Siéntate, respira, observa la incomodidad sin huir de ella. El costo psicológico es ansiedad inmediata, aburrimiento insoportable, la sensación de que estás perdiendo algo importante. La transformación esperada es que comienzas a percibir cuánto estás adicto a la distracción, y al percibirlo, ganas poder de elección. Segunda, el ayuno de estímulos. Un día entero sin redes sociales, noticias, series, pornografía, nada que dispare dopamina artificial. Elige un día de la semana. Desconéctate. Deja que el aburrimiento venga. Deja que la inquietud surja. El costo psicológico es sensación de vacío, irritabilidad, miedo de estar perdiendo actualizaciones importantes. La transformación esperada es que descubres que el mundo continúa girando sin que tú lo observes. Y que tu mente, cuando no es bombardeada, vuelve a pensar por cuenta propia. Tercera, el cultivo de incomodidad. Hacer deliberadamente cosas que evitas. Hablar lo que piensas. Decir no. Asumir posiciones impopulares. Exponerte al juicio. Comienza pequeño. Una verdad incómoda por semana. Una conversación difícil. Una opinión honesta. El costo psicológico es rechazo, conflicto, miedo de ser excluido. La transformación esperada es que dejas de vivir bajo la tiranía de la aprobación ajena. Y eso es libertad. Cuarta, el silencio deliberado. Dejar de hablar sobre lo que estás haciendo. Dejar de postear. Dejar de buscar validación externa. Vive sin narrar. Haz sin anunciar. Sé sin performar. El costo psicológico es invisibilidad. Sensación de que tu vida no tiene valor si nadie la ve. La transformación esperada es que descubres que tu existencia no necesita audiencia y que el significado está en la experiencia, no en la reacción de los demás. Quinta, el cuestionamiento sistemático. Preguntar por qué para todo lo que haces automáticamente. ¿Por qué trabajo en esto? ¿Por qué creo en esto? ¿Por qué vivo así? Una pregunta profunda al día. Anótala. Responde con honestidad brutal. No aceptes respuestas preparadas. El costo psicológico es desmoronamiento de certezas, crisis existencial, sensación de que viviste en piloto automático por años. La transformación esperada es conciencia, lucidez y la posibilidad de reconstruir tu vida basada en lo que es verdadero para ti, no en lo que fue impuesto. Elige una práctica, solo una, y hazla hoy, no mañana, no cuando tengas tiempo, hoy. Porque si no comienzas ahora, nunca vas a comenzar, y dentro de un año estarás en el mismo lugar, quejándote de las mismas cosas, culpando a las mismas personas. La diferencia entre quienes cambian y quienes solo hablan está en la acción. Entonces actúa. Suscríbete a este canal, no porque yo lo necesite, sino porque tú necesitas un recordatorio constante de que la verdad existe, y no va a ser amable. Si quieres confort, existen 1000 canales de autoayuda esperándote. Aquí es diferente. Aquí es guerra silenciosa contra la mediocridad aceptada. Únete o huye. La elección es tuya. Volvemos al inicio. El mundo moderno prometió progreso.
Y cumplió. Tenemos más tecnología, más confort, más seguridad que cualquier generación anterior, pero continuamos perdidos. Porque el progreso resolvió problemas externos, pero intensificó la agonía interna. Dostoyevsky vio esto hace 160 años, y nada ha cambiado. Los mecanismos están todos ahí. Placer infinito para anestesiar, lenguaje manipulado para confundir, infantilización para controlar. Y tú participas de eso, tal vez sin querer, tal vez sin darte cuenta, pero participas. Cada vez que eliges el confort en lugar de la verdad, cada vez que te callas para no ser rechazado, cada vez que sigues el flujo porque es más fácil, estás construyendo tu propia jaula. Mira lo que hemos logrado como civilización. Podemos comunicarnos instantáneamente con cualquier persona en el planeta, pero nos sentimos más solos que nunca. Tenemos acceso a toda la información del mundo, pero estamos más confundidos que nunca. Tenemos más opciones que cualquier generación anterior, pero nos sentimos más atrapados que nunca. ¿No te parece extraño? ¿No te parece sospechoso? El progreso nos dio todo excepto lo único que importa: sentido. Nos dio herramientas, pero nos quitó propósito. Nos dio comodidad, pero nos robó profundidad. Nos dio entretenimiento, pero nos arrebató la capacidad de estar solos con nosotros mismos. Y ahora estamos aquí, en el pináculo de la civilización humana, rodeados de maravillas tecnológicas y aún así sintiéndonos vacíos. Y la ironía final es esta: siempre tuviste la llave, pero prefieres fingir que estás encerrado por fuerzas externas, porque asumir responsabilidad es más aterrador que permanecer prisionero. Es más fácil ser víctima del sistema que admitir que eres cómplice. Es más cómodo culpar al mundo que mirarte al espejo y reconocer que traicionaste tus propios principios cada día un poco más hasta que no quedó nada de quien realmente eras. Dostoyevsky no te ofrece salvación. No te promete que si sigues estos pasos serás libre. No te garantiza un final feliz. Solo te pone frente a la verdad más incómoda. Eres libre ahora mismo. Siempre lo fuiste. El problema no es que estés encadenado. El problema es que temes soltar las cadenas porque entonces tendrías que asumir la responsabilidad total de tu vida. Y eso da más miedo que cualquier prisión. Entonces aquí está la pregunta devastadora que no tiene respuesta fácil. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a continuar fingiendo que no viste? ¿Vas a volver al confort de la inconsciencia? ¿O vas a asumir el peso brutal de ser libre, aún sabiendo que eso puede costar todo? No esperes que alguien te salve. No esperes que el mundo cambie. No esperes el momento perfecto, porque no va a llegar. El momento es ahora. La elección es tuya. Y cada día que pasa sin que la tomes, es un día más en el que elegiste la jaula. Un día más en el que elegiste la mentira. Un día más en el que elegiste no ser quien realmente eres. No hay redención en esta historia, solo elección. Y la elección es tuya. Siempre lo fue. La pregunta es: ¿tendrás el coraje de tomarla?